Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo de producción de este espacio México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y es un gusto saludar esta tarde a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este espacio. Pablo, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes. Amigos y amigas Radio Escuchas, buenas tardes. La literatura es el vehículo perfecto para recrear personajes, inventar historias, combinar la realidad con la ficción, recordar tiempos pasados e imaginar mundos posibles. Escritores existen muchos, tanto en México como en los demás países. Los distintos momentos de nuestro pasado han quedado resguardados no solo por la pluma de los historiadores, también por los hombres de letras, quienes además, en muchas ocasiones, han tenido una marcada participación en el curso de los acontecimientos políticos y culturales. Tal es el caso de la figura que ocupará la charla de esta tarde, Martín Luis Guzmán. Para hablar de él, se encuentra aquí en cabina Víctor Díaz Arciniega, un verdadero estudioso del tema. Muchas gracias, buenas tardes. Víctor Díaz Arciniega es doctor en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es catedrático de Literatura Mexicana y de Historia de México en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentra Querella por la Cultura Revolucionaria, Alejandro Gómez Arias, Memoria Personal de un País, Historia de la Casa, Mariano Azuela, Retrato de Viva Voz, con Adriana López Telles, Nada que rompa la continuidad. Por supuesto, escapan a esta semblanza otras publicaciones y más datos curriculares que hacen de nuestro invitado un especialista distinguido en literatura e historia mexicana. Antes de iniciar, le invito a que se comunique, a que exprese sus comentarios, sus preguntas hacia nuestro invitado. Recuerde, los teléfonos aquí en Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926. También contamos con una helada sin costo para usted que nos sigue en cualquiera de los estados de la República Mexicana, que es 01800 670 1680. Y recuerde que como cada semana tenemos publicaciones para que usted se las lleve a casa y las lea. Y en esta ocasión se trata de 5 ejemplares de la obra Los Tratados de Bucareli y la Rebelión del Huertista, escrito por Pablo Serrano Álvarez. Esto es de 2009, editado por el INERM, de la colección Historia para Todos. Pablo. Gracias Sandra, por supuesto a los que se lleven el librito y cuando vayan por él al INER, pues con todo gusto se los firmo para que tengan ahí un recuerdo mío, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, antes de iniciar, les debo comentar que el próximo día 8 de junio tendremos un forito en el INERM para rememorar el centenario de la entrada triunfal de Francisco I. Madero a la Ciudad de México, después de un periplo por muchas ciudades, después de los tratados de Ciudad Juárez, y participarán Josefina Macgregor, Manuel Guerra de Luna y Santiago Portilla el miércoles 8 a las 6 de la tarde. Pues vayan al INER para que pasen una tarde escuchando de historia, rememorando estos acontecimientos tan importantes. Buenas tardes, Víctor Díaz Arciniega. Como siempre, muy bienvenido a México y sus historiadores. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y el motivo de haberte invitado es que salió el tercer tomo de las obras completas de Martín Luis Guzmán, publicado por el Fondo de Cultura Económica, en el marco de este centenario de la Revolución Mexicana, donde tú haces una presentación a la obra literaria de esta parte de Martín Luis Guzmán, del exilio en España. ¿Por qué Martín Luis Guzmán es un personajazo de la literatura mexicana del siglo XX mexicano, Víctor? Bueno, la primera respuesta que debo dar es por la calidad.
En realidad, don Martín Luis Guzmán, y pongo el don porque la categoría del escritor es realmente de primerísimo nivel, se anunció de manera muy alta cuando apareció El Águila y la Serpiente hacia 1926. Originalmente la publicó en periódicos como entregas semanales y se reconfirmó 2 años después cuando publicó La Sombra del Caudillo. Estas 2 solas obras, antes ya había publicado un par de libros pequeños de ensayo en el 16 y en el 18 más o menos, pero con estas 2 novelas realmente alcanza a una altura de lo más alto que tenemos en nuestro país, por lo menos del siglo XX. Y marca una pauta de conducta respecto, por ejemplo, en El Águila y la Serpiente, en cómo hacer un balance de la Revolución Mexicana, tanto desde una perspectiva de una crónica periodística novelada, como de una experiencia personal vivenciada muy intensamente por el autor en su recorrido a lo largo de varios episodios acompañando a Pancho Villa y a algunos otros revolucionarios. Es un periodo que abarcaría del 14 al 15 aproximadamente sus actividades dentro de la Guerra de Revolución y sobre todo en las negociaciones políticas tanto dentro del país como en Estados Unidos y después lo será también en Europa. Pero particularmente este es un periodo para El Águila y la Serpiente realmente de primerísima categoría. Martín Luis Guzmán puede ser como en paralelo a Mariano Azuela en cuanto a la novela histórica, a la novela política, porque ambos dos son... Sí, sin duda son... has puesto, digamos, el otro lado del paradigma de la novela de la Revolución Mexicana. Tenemos presente una característica. Azuela es casi 15 años más viejo, de mayor edad, que Martín Luis Guzmán. Esta característica va a ser significativa porque Azuela, que nace en el 873, va a estar educado dentro de una noción del realismo literario muy francés, Balzac, Zola, por ejemplo, y además, como médico, se acentúa la característica, va a ser un escritor que tiene una formación del positivismo, en donde el determinismo del medio va a condicionar las características de los individuos. Martín Luis Guzmán, que nace en el 886 más o menos, es muy distinto, porque es un hombre mucho más joven desde el punto de vista cultural, no crece dentro ni del realismo literario, ni dentro de la creencia del positivismo, sino al contrario, como parte de la generación del Ateneo de la Juventud, tiene una disposición a la crítica. Y Guzmán lee a los clásicos, cosa que Azuela los tardó mucho en leer. Eso va a ser significativo porque Azuela va a tener una perspectiva más de carácter positivo en el sentido de analizar cómo el medio influye sobre los individuos y Guzmán observa cómo los individuos viven dentro de patrones de conducta más de carácter humano como los valores universales. Y eso le permite hacer un balance de la perspectiva política que no tiene Azuela. Pero Azuela tiene un balance de la perspectiva de las clases sociales que no tiene Guzmán. Entonces es como más sociológico, digamos, Mariano Azuela. No me gusta el término sociológico para Azuela porque no le gustaban esos términos. Azuela es más un contacto de cuerpo a cuerpo con los personajes vivos y una caracterización de esos personajes con todos sus, digamos, pequeñas minucias de personalidad y un sentido moral muy acusado. A Guzmán eso no le interesa. Guzmán le interesa una dimensión más universal de los valores, una dimensión más universal de los problemas humanos y sobre todo de la dinámica política. Entonces, son un par de paradigmas importantísimos porque son los que van a regir a eso que después denominaríamos la novela de la Revolución Mexicana. La cúspide de la novela de la Revolución Mexicana la ocupan estos dos personajes. Y estas dos novelas, la sombra del caudillo, con una dimensión profundamente crítica de la actividad política, y el recuento de los hechos
políticos humanos de la guerra de revolución, uno, desde la perspectiva más del soldado de los de abajo, con la novela de Mariana Azuela, o de los que están haciendo la negociación política, la participación con soldados que tienen cierta jerarquía militar, que es la perspectiva que le da Guzmán. Claro. Ahora, El águila y la serpiente, ¿en dónde la escribe y cuál es la gran aportación de esa novela? Porque mucha gente no dimensiona esa gran aportación. Bueno, para responder a tu pregunta, ¿dónde la escribe? Hay necesidad de un pequeño antecedente. Guzmán padeció principalmente dos exilios muy fuertes. Así es. El primero, hacia 1915, sale del país porque se vincula con las gentes que después van a fracasar, que son los villistas. Entonces, ante la sombra de lo que viene con el carrancismo, él prefiere tomar las de Villadiego y se va a Estados Unidos y después a Francia. Regresa a México hacia 1920 y se incorpora a la dinámica política de los sonorenses, con Adolfo de la Huerta en particular, con quien va a estar estrechamente vinculado, sobre todo hacia 1923-24, cuando la famosa rebelión de Adolfo de la Huerta, motivo por el cual Guzmán inicia el otro largo exilio, muy largo, y entonces nuevamente se ve obligado a salir del país, ¿sí? Por una petición expresa, aunque hecha de manera indirecta, del presidente Álvaro Obregón. Claro. Guzmán, sabiendo de lo que se trata, decide irse a Estados Unidos, está ahí más o menos un año, de ahí se traslada a Francia, donde permanece aproximadamente año y medio, y después se va a España, donde va a permanecer hasta 1935. Respondo a la pregunta. Las dos novelas las escribe en España, ¿sí? Y las dos las escribe y empieza a publicar por entregas periodísticas en un periódico de San Antonio, en otro de Los Ángeles, Estados Unidos, y en uno tercero de la Ciudad de México. En estos tres periódicos semanalmente fue entregando La sombra del primero El águila y la serpiente, después la reunió como libro, una edición muy linda, muy linda, que se hizo después en una reedición facsimilar, pero ya ilustrada. Esa novela tuvo un muy buen éxito, una acogida de lectores interesante. Curiosamente, la leyeron más en la prensa que en el libro. ¿Sí? Somos lectores de crónicas periodísticas. El libro como que no circuló tanto, pero la gente lo atesoró. Y después La sombra del caudillo la empezó a publicar también en la misma manera. Esto es un par de años después, semanalmente. Ahora, hay que hacer una aclaración para los radioescuchas. El águila y la serpiente es producto de su experiencia directa e intensa dentro de los hechos que está narrando como crónica. Y La sombra del caudillo es una versión que él, desde España, empieza a observar cómo se está comportando la política mexicana, conoció los hechos a partir de la rebelión de Adolfo de la Huerta, fue partícipe indirecto, él estaba dirigiendo un periódico en la Ciudad de México, desde ahí estuvo observando. Porque dio a conocer la renuncia. Claro, conocía todo el intríngulis del manejo de la prensa. Era grillito. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Tiene esa experiencia de la política viva, intensa, de las trasbambalinas que hay en la negociación política, primero con Pancho Villa, después con Adolfo de la Huerta, y estando en España, se entera de los asesinatos de los dos candidatos contrincantes de Álvaro Obregón en el año del 27. Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano. Entonces, él ve esto, realmente se indigna, sabe del asesinato de Fiel Jurado, el senador, y entonces lo que hace es una síntesis de los episodios históricos de Adolfo de la Huerta, Fiel Jurado y Serrano particularmente, y en la síntesis la integra en un solo episodio histórico, francamente ficticio, pero que
se pueden alcanzar a adivinar quiénes son los personajes, cuáles son las circunstancias y sobre todo cuál es la trascendencia de los hechos políticos dentro de la construcción del Estado moderno mexicano a partir de la Revolución. Y evidentemente el gran protagonista es el gran elector que se llama Álvaro Obregón y que viene a sustituir con Plutarco Elías Calles. Claro. Sandra, vamos a una pequeña pausa. Así es, vamos a invitar al público a que nos llame, así que le recuerdo nuestras vías de comunicación. Usted puede hacerlo a través de los teléfonos 5604-8229 o bien 5604-7926, de nuez salada sin costo 01800 670-1680. También nos puede enviar un mensaje desde su celular. Este tiene que iniciarlo con la palabra ciudadana. Ciudadana, un espacio, su mensaje y su nombre, y mándelo al 30003, o también mándenos un tuit, @rciudadana660, es como nos encuentra en Twitter. Y le recordamos que tenemos el día de hoy para usted 5 ejemplares de la obra Los Tratados de Bucareli y la Rebelión de la Huertista, escrito por nuestro conductor, Pablo Serrano Álvarez, quien además, si usted va a recoger su libro, se lo firmará, se lo dedicará, Pablo. Con todo gusto. Muy bien. Bueno, estamos hablando de un tema pues súper interesante, porque además La Sombra del Caudillo después se hace película en 1960, en el cincuentenario, en el marco un poco del cincuentenario de la Revolución Mexicana, y es una película que se enlata por décadas, que ahora se consigue muy fácil en cualquier tienda de venta de películas, y es una película maravillosa porque refleja el momento político que Martín Luis Guzmán marcó en la novela, sí, ¿no? En este tránsito de estar en España, también escribe otras obras que son clásicos de la literatura histórica mexicana, ¿no? Relativamente clásicos, no han tenido el éxito de lectores ni de estudios que sí han encontrado otro de sus libros. Supongo que te estás refiriendo a Javier Mina, Héroe en España, Filadelfia, Paraíso de Conspiradores, y Piratas y Corsarios. Son los libros que también escribió por entregas periodísticas en España, y que de alguna manera correspondieron a compromisos editoriales que tenía con Sí, porque además de eso vivía, ¿verdad? Vivía de la pluma, y también, como tú decías hace unos minutos, de la actividad política. Era un hombre que estuvo muy vinculado a asuntos políticos, y sobre todo del más alto nivel. Era, como él lo llegó a decir en una famosa entrevista que hasta hace muy poco tiempo empezó a circular, él dijo que se había dedicado a conspirar. Sí, el término nos puede resultar un poco fuerte el día de hoy, porque está muy desacreditado el término de conspirador. Sí. Pero hay que pensarlo que el ser conspirador no necesariamente tiene que ser para cosas negativas, también las hay para cosas positivas. Por supuesto. No quiero lavar la imagen pública de Martín Luis Guzmán, porque tiene sus méritos bastante sólidos, pero él fue un conspirador, la palabra él la emplea, pero fue un conspirador a favor de Manuel Azaña desde el temprano 1930. Empezó a ser parte de la campaña política para llevar a Manuel Azaña a lo que después conoceríamos como la República. ¿Sí? Entonces, Guzmán, que era un magnífico negociador político, se vinculó con los grupos políticos en España que estaban francamente en muchas contradicciones, muchas oposiciones, en fricciones unos contra otros. Había anarquistas, había procomunistas, había socialistas, había de derechas. Bueno, había una ensalada francamente compleja, muy compleja. Y estaba también los grupos de derecha, que llevarían después la guerra civil por delante. Guzmán tuvo que negociar con todos a ver cómo podía encauzar la candidatura de Manuel Azaña. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Porque pues era un mexicano ahí vinculado con el villismo, con el grupo sonorense. Porque, ¿a costa de qué? A costa de nada, a costa del interés en la política. Así es. Era un hombre que tenía un resorte o una pasión política.
intensiva y no lo dejó hasta su muerte. ¿Sí? Que era muy buena pluma, que sabía leer y escribir, que conocía los clásicos sin duda alguna, pero en la vida diaria la política era su verdadero, digamos, punto de pasión. ¿Sí? Entonces la vinculación con Manuel Azaña fue tan intensa que llegó a tener una contradicción. Él generó consigo mismo una contradicción y que Manuel Azaña recibió una queja. ¿Por qué tienes tú, dentro de tu equipo de colaboradores más intenso y cercano, a un mexicano? Y ese era un agravio severo. Claro. Y Azaña lo que hizo fue concederle la ciudadanía española. Así es. Sí, y con eso trató de resolver el conflicto. Pero ya fue muy tarde, muy, muy tarde. Y aquí viene la otra parte. El ser muy tarde para incorporarse a la dinámica de Manuel Azaña coincidió con un punto que va a ser muy significativo en México. Guzmán nunca dejó de mirar a México. Todo el tiempo estaba siguiendo la pista de lo que ocurría. Y escribiéndose con todos los personajes que podía, sus cuates y tal. Sí, sí. A propósito de la grilla y al escribirse, nuestro embajador en España, Genaro Estrada, en 1933, le escribe a su amigo Alfonso Reyes y le dice: ay, por cierto, estuve con Martín Luis en la fiesta de fin de año, Navidad o Año Nuevo, una de estas fiestas típicas, y como siempre, en la política, ya sabes, ¿sí? Con ese solo comentario, el como siempre en la política, es lo que caracterizaba a Guzmán entre sus amigos. Claro. Bueno, y la política no la soltó. ¿Pero qué hizo? El presidente Lázaro Cárdenas lo había estado coqueteando para que se incorporara a México. Y Guzmán le puso una condición: sí quiero ir a México, me interesa sobremanera, pero la presencia del general Plutarco Elías Calles no es precisamente la más sana ni para él ni para mí. Claro. Fue una condición tácita. Claro, Víctor, porque además Calles fue el secretario de Gobernación, fue el que expulsó a una cantidad enorme de políticos mexicanos, claro. Basilio Vadillo entre ellos. Claro, y fue el que llevó la campaña anti de la Huerta. Así es. Entonces, y Guzmán fue uno de los principales promotores de Adolfo de la Huerta. Así es. Entonces, obviamente, Plutarco Elías Calles no tragaba a Guzmán, pero ni en sombra. Sí, ni en sombra. Acuérdate que ambos dos, yo creo. Calles prohibió la circulación de la sombra del caudillo en México, cosa que nunca hubiera hecho porque sirvió como un gatillo para estimular el conocimiento de la novela. Martín Luis Guzmán le dolía sobremanera a Calles. Sí, y al revés. Sí, era un odio recíproco muy intenso. Bueno, recordemos que el presidente Lázaro Cárdenas se arma de valor en abril de 1935 y una noche manda a sus 2-3 colaboradores más cercanos, hace el plan, y a la mañana siguiente, en la madrugada, un avión con Luis Napoleón Morones, Luis L. León y Plutarco Elías Calles y otra persona que no recuerdo ahorita, estaban abordando el avión que los depositó en la ciudad de Los Ángeles, expulsados del país, sin motivo aparente. Porque el general Cárdenas dijo: hasta aquí, ahora me toca a mí gobernar. Así es. ¿Sí? 15 días después, exactos, reloj en mano, desembarca en Veracruz Martín Luis Guzmán. Claro. Es decir, el timing político era tan exacto que Guzmán ya había abordado el barco en España para llegar a México con esa precisión. Después de... No es coincidencia. Imposible pensarlo coincidencia. Y aquí va a ocurrir una característica sobre la cual podríamos hablar la parte que resta del programa, porque va a ser muy característica del gobierno de Lázaro Cárdenas y de una estrategia del gobierno de la Revolución que va a tener vigencia durante varias décadas para la historia de nuestro país. Bueno, y llega Martín Luis, ¿y qué hace? ¿Grillar con el presidente
¿O con los cardenistas? Yo no sé en qué términos Martín Luis Guzmán realiza la actividad política que viene a hacer. Lo que sí es un hecho es que se vincula directamente con el presidente Cárdenas de alguna manera como consultor. ¿Sí? Primero. Segundo, se vincula con esa estrategia de los profesores rurales, la educación rural. Tercero, se vincula con la construcción de lo que muy poco después será el Partido de la Revolución Mexicana. Claro. 3 actividades: Presidencia de la República, Proyecto de Educación Rural y la cúpula del partido político más importante de nuestro país. Sí, en esos 3 ámbitos Martín Luis Guzmán está vinculado, y de manera directa, activa y seguramente con voz directiva. Claro. Muy bien, Víctor, yo creo que vamos a una pausa, Sandra. Así es, volvemos después de la pausa. No olvide que estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana, que también nos puede escuchar si usted en Internet abre la página del Instituto Mexicano de la Radio, que es www.imer.gov.mx, y le da clic a la Liga de Radio Ciudadana. Volvemos a México y sus historiadores. No se vayan. Recuerde que también puede escribirnos a través de Twitter, @rciudadana660, que nos puede mandar un mensaje desde su celular, así que inicie este mensaje con la palabra ciudadana, deje un espacio, escriba aquello que quiera compartir aquí con Radio Ciudadana y mándelo al 30003 o marque 5604-8229, 5604-7926 o bien 01800-670-1680. Y además, Sandra, México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gov.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Déjame que te cuente lo que contamos. Sí, bueno. Oye, comadre, pues ¿dónde andas que no me contestas en tu casa? ¿O te me estás escondiendo? Ay, no, comadre, para nada. Es que fui a dejar a mis hijos a la escuela. Con razón no la encontraba. A propósito de la escuela, ¿sabía que 95 de cada 100 niños y niñas de 6 a 14 años de edad asisten a la escuela? ¿En serio? Sí, comadrita, y entre ellos nuestros hijos. Cierto. En México todos contamos. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Soy Luis Felipe Bravo Mena y te propongo que juntos trabajemos para resolver los verdaderos problemas del Estado de México, como el del transporte público, que es caro e insuficiente, o el del empleo, que requiere de trabajos mejor pagados. Un gobierno que entienda que la inseguridad es lo primero por resolver. Esta es la realidad de millones de mexiquenses como tú. Yo te propongo soluciones a tus problemas diarios. Ya es justo. Luis Felipe Bravo Mena, gobernador, Partido Acción Nacional.
Órale, levántate. Vamos a jugar fútbol. No, sigamos viendo la tele. Comemos unas fritangas de esas grasosas. Mejor fruta. Con limoncito. Hola, ¿me regalas de tu fruta? Cuando estás sano te pasan cosas chidas. Sigue los 5 pasos. Toma más agua. Come más frutas y más verduras. Mídete, muévete más y convive con gente sana como tú. Para tratar la obesidad, acude a tu centro de salud o llama al 01800-267-2583. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud. Este programa es público, no cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para ti, ¿qué es lo importante de la vida? Estar juntos en esos días tan especiales. Los valores, porque aquí en el Estado de México, las tradiciones están en nuestras manos. Lo importante es ayudarlos a crecer. Para mí, que me vean grande por primera vez. Para nosotros, votar. El 3 de julio, elige gobernador en el Estado de México. Está en tus manos. Vota. Haz lo importante. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Juntos, hacemos lo importante. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores, que conduce Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Víctor García Arciniega sobre Martín Luis Guzmán, pero en el corte nos enteramos que el INERM ya tiene una página en Facebook. Así es, Sandra, en Facebook está el INERM, busquen ustedes Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y ahí aparecerá. Y ahí, bueno, pues publicamos todas las actividades del instituto, etcétera. Y yo mismo tengo el Facebook, búsquenme por Pablo Serrano Álvarez, donde hay información interesante de historia, de sociedad, de literatura, hasta de cinito a veces. ¡Qué maravilla! Pues le invitamos a que consulte esas páginas en Facebook y también la página del INERM, que es www.inerm.gov.mx, para que lea los expedientes digitales INERM, que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. Y a partir de mañana, usted puede leer la primera suspensión de pagos decretada por el presidente Benito Juárez y Presente, mi general, sobre el generalato de Francisco Villa. Recuerde www.inerm.gov.mx. Muchas gracias, Sandra. Víctor, ¿qué pasa con Martín Luis Guzmán durante el cardenismo en cuanto a la ideología revolucionaria, en cuanto a ciertos símbolos y ciertos valores que seguramente Martín Luis Guzmán influyó en que se crearan en el contexto del cardenismo? Mira, es complejo porque hay muchos hilos prácticamente invisibles, pero que vistos en conjunto y sobre todo por la perspectiva histórica que ya tenemos, podemos identificarlos. Hay una estrategia de carácter educativo a partir de 1935 en nuestro país, es decir, ya formalmente el general Cárdenas tiene por delante la construcción de su porvenir y va a meter todo tipo de recursos para echar a andar ese proyecto. Políticamente, lo sabemos todos, es el campeón del reparto agrario en la historia de México. Es decir, se legitima como presidente de la República al recuperar el gran proyecto de la Revolución Mexicana, que es el reparto agrario. Una política centrada en la tierra, en el sector campesino. Repartió más de 18 millones de hectáreas. Repartió como nadie ha repartido el territorio nacional. Hubo una estrategia perfectamente articulada. Pasó a la historia como el presidente agrario, etcétera, etcétera. Simultáneamente, echó a andar una estrategia educativa muy sólida, muy amplia, de gran repercusión, en donde buscó la creación de una imagen de nuestro país. ¿Sí? Es decir, construir una identidad nacional que era muy útil para fortalecer una noción de soberanía, fortalecer una noción de identidad nacional única, ¿sí? Para fortalecer una serie de patrones de conducta respecto a nuestra historia, a nuestro pasado, como
sentirnos identificados con una parte de nuestro pasado, y preferentemente un pasado inmediato y glorioso, sí, que es el periodo de la Revolución Mexicana, porque estaba entre desacreditado o calificado solo por el grupo de los sonorenses. Pero recordemos, Villa, Zapata, Carranza estaban totalmente desacreditados. Inclusive hasta el propio Madero no estaba dentro del santoral laico como lo conocimos después. ¿Sí? Hay un proceso de vindicación de las figuras de los grandes caudillos de la Revolución Mexicana. Y en esta parte va a ocupar Martín Luis Guzmán un lugar fundamental. Nos los va a decir de una manera muy sencillita. Es imposible que el mexicano crea en la revolución, en su revolución, si nosotros seguimos pensando que esos caudillos eran o abigeos, o violadores, o asesinos, o esa leyenda negra que se fue construyendo de Pancho Villa, o de alguna manera la leyenda negra de Carranza, o de otra manera la leyenda negra de Zapata. Los tres estaban muy desacreditados, y estaban desacreditados porque el grupo de Sonora había venido construyendo una imagen del grupo triunfador de la Revolución Mexicana. Cárdenas no tenía un compromiso explícito con el grupo de Sonora, y no tenía por qué fortalecer más una imagen de ese grupo triunfador, pero tampoco tenía por qué desacreditar a los que ya de por sí estaban desacreditados con una leyenda negra que se fue construyendo a ciencia y paciencia de los sonorenses. Y entonces allí aparece un fenómeno de vindicación de, por ejemplo, 1933, Mauricio Magdaleno hace el estreno de una obra de teatro que se titula Zapata. Y es el primer gesto de un proceso de vindicación de un héroe, un caudillo de la revolución, que había sufrido una transformación hacia los aspectos negativos, y que Mauricio Magdaleno empieza a reivindicar para... No tenía por qué fortalecer más una imagen de ese grupo triunfador, pero tampoco tenía por qué desacreditar a los que ya de por sí estaban desacreditados con una leyenda negra que se fue construyendo a ciencia y paciencia de los sonorenses. Y entonces ahí aparece un fenómeno de vindicación de, por ejemplo, 1933, Mauricio Magdaleno hace el estreno de una obra de teatro que se titula Zapata. Y es el primer gesto de un proceso de vindicación de un héroe, un caudillo de la revolución, que había sufrido una transformación hacia los aspectos negativos, y que Mauricio Magdaleno empieza a reivindicar para 4 cuadernos manuscritos, y que Austroberta conserva. Se los entrega a Nelly para preguntarle ¿qué hacemos con esto? Nelly ve ese documento y se le ocurre preguntarle a su conocido, amigo y paisano, que es Martín Luis Guzmán, que acaba de llegar a México, y le dice: oye Martín, fíjate, tengo esto. Y le puso en las manos un cuaderno que era oro molido. ¿Por qué? Porque es un cuaderno autotestimonial, ¿sí?, de la propia vida, que eran, no sé, 70, 80, no tengo la memoria. Que es donde el gran escritor intelectual le da el espaldarazo al presidente Díaz Ordaz, ¿no? Claro. Sí. Es muy espérame tantito. En ese punto es muy consecuente, muy consecuente con una posición. Y esa posición la vamos a ver desde que fue nombrado presidente de la Comisión del Libro de Texto Gratuito en el año 61 o 62, y que es el que echa a andar toda esa campaña del libro de texto para seguir con este uso hegemónico, ciertamente, de la educación, para fortalecer la imagen que se quiere de la Revolución Mexicana y demás. Podemos estar totalmente en desacuerdo, criticar muchos aspectos, pero fue la base que sirvió para la estructuración de un Estado nacional que, por un lado, tiene sus beneficios. Se construyó un Estado más o menos sólido hasta la época de Echeverría, más o menos, que
después vimos los costos en la democracia, sí, claro, en la, digamos, enorme riqueza de unos pocos cuantos, la enorme pobreza de muchísimos, pero eso lo supimos mucho tiempo después. Que consolidó un régimen autoritario, sí fue parte de esto. Claro. Digamos que fue un intelectual orgánico, Víctor. Naturalmente. Muy orgánico y muy oficialista. Orgánico, por supuesto, del primer nivel. Claro. ¿Sí? Bueno, en este volumen, además de que se recupera las memorias de Pancho Villa, se recuperan otros dos textos, ¿no? Sí, el volumen 3, que acaba de sacar el Fondo de Cultura, de las obras completas, incluye las memorias de Pancho Villa, que es el plato fuerte, y además voluminoso. Así es. Las muertes históricas, que también es fenomenal. Es realmente un prodigio desde el punto de vista literario. A diferencia de las memorias de Pancho Villa, aquí hay una depuración del lenguaje en su quintesencia prodigiosa. Así es. Podemos pensar que está mintiendo, podemos pensar que nos está contando un cuento de hadas, podemos pensar que hay una distorsión de la historia, sobre todo desde la perspectiva contemporánea nuestra, y no obstante, hay una recreación de la muerte de Venustiano Carranza, ese viaje a Tlaxcala al Tongo, que fenomenal, es de horror, pero la manera como lo va contando, lo va narrando, es francamente... no ha sido superado. No, es electrizante. O la muerte de este viejito llamado Porfirio Díaz en un lugar doméstico, caserito, anciano, ya completamente gaga, pensando en su infancia en Oaxaca. Es francamente patético. Y es de lo primero que se hizo sobre Díaz en este contexto, ¿no? Sí, es una maravilla. Bueno, es un texto... el estilo de Martín Luis Guzmán es alucinante. Alucinante, ciertamente. Y luego, el febrero de 1913, que es justamente el preámbulo que después será la decena trágica. Llega justo al momento en que el general Calles es asesinado frente al Palacio Nacional y después vendrá lo que sería la decena trágica. Es de una astucia de sobrevivientes de aquel episodio y que no sería conveniente ponerla en circulación. Y la Presidencia de la República compró el original que existía y lo metió en una bóveda del Banco de México, pero en condiciones tan deplorables que la única copia que existía se medio pudrió, medio tal, y se ha estado restaurando. Hay una restauración relativamente reciente. Lamentablemente, y esa es la confusión, la versión restaurada no circula y circula una versión fea, sucia, etcétera, y se dice es que hay dos versiones. Sí, una restaurada y la otra, digamos, un poco calamitosa. A lo mejor no creo que tenga escenas adicionales. No. La versión que está ahorita, yo la acabo de ver hace un par de meses, da cuenta completa de lo que dice Martín Luis Guzmán. O sea, es una película que no tiene desperdicio. Bueno, Martín Luis Guzmán, ¿cuándo muere? Hacia 1977, 78, él había sido funcionario público, fue representante en relaciones exteriores, representante de México en Estados Unidos en los años 50, y después fue presidente de la Comisión de Leyes para la consolidación de una visión en singular de lo que queremos para la... Inventar historias, combinar la realidad con la ficción, recordar tiempos pasados e imaginar mundos posibles. Escritores existen muchos, tanto en México como en los demás países. Los distintos momentos de nuestro pasado han quedado resguardados no solo por la pluma de los historiadores, también por los hombres de letras, quienes además, en muchas ocasiones, han tenido una marcada participación en el curso de los acontecimientos políticos y culturales. Tal es el caso de la figura que ocupará la charla de esta tarde, Martín Luis Guzmán. Para hablar de él, se encuentra aquí en cabina Víctor Díaz Arciniega, un verdadero estudioso del tema. Muchas gracias, buenas tardes. Víctor Díaz Arciniega es doctor en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es catedrático de Literatura Mexicana y de Historia de México en la Universidad de la República Mexicana, que es 01800-670-1680. Y recuerde que como cada semana tenemos publicaciones
para que usted se las lleve a casa y las lea. Y en esta ocasión se trata de 5 ejemplares de la obra Los Tratados de Bucareli y la Rebelión del Huertista, escrito por Pablo Serrano Álvarez. Esto es de 2009, editado por el INERM, de la colección Historia para Todos. Pablo. Gracias, Sandra. Por supuesto, a los que se lleven el librito y cuando vayan por él al INERM, pues con todo gusto se los firmo para que tengan ahí un recuerdo mío, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, antes de iniciar, les debo comentar que el próximo día 8 de junio tendremos un forito en el INERM para rememorar el centenario de la entrada triunfal de Francisco I. Madero a la Ciudad de México, después de un periplo por muchas ciudades, después de los tratados de Ciudad Juárez, y participarán Josefina MacGregor, Manuel Guerrero. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo de producción de este espacio México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y es un gusto saludar esta tarde a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este espacio. Pablo, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes, amigos y amigas Radio Escuchas, buenas tardes. La literatura es el vehículo perfecto para recrear personajes. Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentra Querella por la Cultura Revolucionaria, Alejandro Gómez Arias, Memoria Personal de un País, Historia de la Casa, Mariano Azuela, Retrato de Viva Voz, con Adriana López Telles, Nada que rompa la continuidad. Por supuesto, escapan a esta semblanza otras publicaciones y más datos curriculares que hacen de nuestro invitado un especialista distinguido en literatura e historia mexicana. Y antes de iniciar, le invito a que se comunique, a que exprese sus comentarios, sus preguntas hacia nuestro invitado. Recuerde, los teléfonos aquí en Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926. También contamos con una helada sin costo para usted que nos sigue en cualquiera de los estados. De Luna y Santiago Portilla, el miércoles 8 a las 6 de la tarde, pues vayan al INER para que pasen una tarde escuchando de historia, rememorando estos acontecimientos tan importantes. Buenas tardes, Víctor Díaz Arciniega, como siempre muy bienvenido a México y sus historiadores. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y el motivo de haberte invitado es que salió el tercer tomo de las obras completas de Martín Luis Guzmán, publicado por el Fondo de Cultura Económica, en el marco de este centenario de la Revolución Mexicana, donde tú haces una presentación a la obra literaria de esta parte de Martín Luis Guzmán, del exilio en España. ¿Por qué Martín Luis Guzmán es un personajazo de la literatura mexicana del siglo XX mexicano, Víctor? Bueno, la primera respuesta que debo dar es por la calidad. En realidad, don Martín Luis Guzmán, y pongo el don porque la categoría del escritor